Hola, hola, bienvenidos todos a un noticiero más, el primer noticiero de marzo, ¿verdad? Feliz lunes, feliz inicio de mes, espero que este mes sea muy bendecido para todos ustedes y bueno, como saben, en estos noticieros el consultor Vicente Marín nos hace favor de informarnos a la comunidad inmigrante, de ver qué está pasando en las noticias, a qué sí le deberías de poner atención, a qué no. También la semana pasada el consultor Vicente Marín fue a atender a clientes de nosotros quienes fueron detenidos a estos centros de detenciones en Arizona. Entonces ahorita nos va a contar su experiencia y también vamos a hablar de todas las aprobaciones que recibimos la semana pasada para nuestros clientes, porque las aprobaciones siguen llegando. Entonces, bueno, quédate hasta el final porque al final vamos a hablar de esto de las noticias buenas también. Entonces, Vicente, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Bien contento de estar acá una semana más. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, tenemos novedades esta semana que bueno, han estado saliendo a través de los días. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Vicente, sé que fuiste creo que 2 días de la semana pasada ya a Florence, al centro de detención, porque a dos de nuestros clientes pues los detuvieron y ¿qué nos puedes decir? No tenían récord, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes decir lo que viviste ahí, lo que toda la gente debería saber que pues no quiere ser detenida también? Sí, bueno, tuvimos el caso de dos personas que fueron detenidas por agentes de ICE en el estado de aquí de Arizona y que fueron transportados al centro de detención de Florence, aquí en Arizona también. Y bueno, son casos que son distintos uno del otro. No sabíamos mucha información al respecto. La familia vino, hicimos unas preguntas por ahí de inadmisibilidad, cómo estaba el récord de la persona, qué es lo que estaba sucediendo, por qué los detuvieron, su historial migratorio en el país, su historial de detenciones. Entonces la información que se había proporcionado era un poquito básica. Entonces hicimos una visita a esos centros de detención, pues para mirarlos a ellos, platicar con ellos, agarrar los factores, y en estos casos nos estamos dando cuenta que la gente no tiene pues algún tipo de registro negativo. No hubo por ahí expulsiones, no hay algún tipo de récord negativo. Entonces pues estamos trabajando, porque bueno, algunas personas cuando cometen un delito penal o tránsito o algún tipo de detención por algo que hicieron, ya sea por ejemplo manejar tomado, violencia doméstica, alguna infracción. Entonces generalmente pues cuando hay un arresto pues se presenta a ICE, toman las huellas y se dan cuenta que la persona no tiene estatus legal y ya se les pone como una ficha o un detainer, una detención por medio de ICE. Entonces es muy importante que sepamos en dónde estamos parados, si estamos detenidos por ICE o estamos detenidos por algún tipo de proceso que tengamos penal, ¿no? De alguna orden de arresto que tuvimos o algún encargo que quizá tuvimos en el pasado y no resolvimos. ¿Por qué menciono esto? Porque no en el caso específico de esas personas, pero sí de otras personas que han tenido cargos hace muchos años y no los resolvieron por X o Y. Es importante de que esos cargos sí queden resueltos, volvamos a resolverlos, hablen con un abogado penalista para que les pueda orientar, pero sobre todo que les explique cuáles son las consecuencias migratorias. Algo que nos estamos dando cuenta en esas visitas que hemos hecho, en estas pues cosas que han estado cambiando, es que muchas veces la gente tuvo algún tipo de convicción y la gente, por nosotros latinos, pensamos muchas veces que por haber cumplido con nuestras clases del alcohol, servicio a la comunidad o clases para manejar la ira, que ya el cargo fue desestimado, que fuimos inocentes, pero eso no es necesariamente lo que pasó. Cuando una persona cierra un caso penal, de criminal o lo que sea, tiene que haber una explicación por medio de su abogado penalista de cuáles son las consecuencias migratorias. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de convicciones que no alcanzan una fianza de inmigración y que también lo pueden hacer a usted inadmisible para regresar a suelo estadounidense prácticamente el resto de su vida. Entonces es muy importante que sepamos cuál es el plea offer, cuál es la resolución que se nos está ofreciendo y cuáles son las consecuencias migratorias que puede haber ahora y también a futuro. No es el caso de estas personas. Estas personas no tenían algún tipo de registro o algún tipo de convicción penal en el pasado, pero bueno, tenemos que trabajar las fianzas. Es importante que siempre que las personas que nos siguen en esas noticias, en nuestros en vivos que estamos haciendo todos los días, que siempre, Sofía, estamos diciendo, por favor, prepárense. Si tienes un alivio, prepárate. Porque una de las personas que estaba detenida, de hecho, calificaba para la U-Visa. De hecho, todavía califica para la U-Visa. Y es algo que sucedió hace muchos años. Entonces, ya ahorita ya fuera presidente porque fue un crimen muy grave. Entonces, ese es un claro ejemplo de que muchas personas podemos tener una opción y no la hemos explorado, no la hemos platicado, simplemente nos quedamos con la duda.
Entonces sí puede intentar una U-Visa, pero también tiene una detención por parte de ICE. Estamos tratando de solicitar una fianza, pero la U-Visa sabemos que toma tiempo. Pero, como repito, esta persona lo tuvo hace el delito hace muchos años, es un crimen muy fuerte, siento que califica por los factores que fueron discutidos con nuestro equipo legal de abogados. Pero bueno, esto nos enseña a que toda la gente que nos está viendo, que vea la manera de prepararse. Y si no hay opciones, que también por favor trabajen en recopilación de documentos, en sacar su ID, su tarjeta roja, ver la manera de prepararnos como si ya estuviéramos arrestados. Porque cuando una persona es arrestada empiezan a pedir documentos, empezamos a pedir pruebas X o y la gente toma, la familia puede tomar semanas, incluso meses en recopilar esos documentos. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos al centro de detención? Bueno, al ser un centro de detención por parte de ICE es muy riguroso, es muy estricto. Tenemos que pasar por varios filtros nosotros. Primero solicitar el tiempo de visita. Tenemos que pasar por nuestro récord. También nosotros como personal tenemos que tener nuestro récord, nuestro clearance libre, limpio para poder ingresar a estos centros de detención. Llegamos ahí, me tocó ver, he asistido a varios centros de detención en el pasado hace muchos años. En el estado de Arizona ya es como la cuarta, quinta vez que vamos. Y sí, hay mucha gente. Escuchamos historias por parte de nuestros clientes que nos contaban internos que estaban dentro de la cárcel, que muchos de ellos también fueron detenidos por no haber resolvido casos en el pasado, tales como manejar tomado, violencia doméstica, cargos que a veces pueden ser deportables, y el hecho de que no quedaron resueltos, entonces existe una orden de arresto de tiempo atrás, algo que, repito, se pudo haber evitado. Una persona que también tenemos que checar todo el tiempo es la gente que fue previamente expulsada porque no califica para una fianza en términos generales. La gente por lo general dice, a mí solamente me regresaron de la frontera, no me deportaron, pero resulta que sí fueron expulsiones. Entonces es muy importante porque también en el estado de Texas hicimos por allá una charla en un centro de detención donde la familia pensaba que la persona había sido encontrada inocente por un caso de abuso, pero resulta que el señor cumplió sus clases, cumplió todo lo que le dijo la corte, pero al final del día sí fue una convicción, pero había la confusión de que como tomó clases, pagó su multa y su servicio a la comunidad, que todo había sido inocente, y eso no fue así, es una actividad deportable. Repito, esto no fue con los clientes de Arizona, eso pasó en el estado de Texas, que también el estado de Texas ahorita está muy agresivo con la comunidad inmigrante. Entonces es importante de que tomemos ventaja de lo que tenemos disponible, porque Sofía, esos centros de detención, para empezar, están en el medio de la nada, no son nada bonitos, son muy estrictos, está todo muy isolado, está muy solo, y sobre todo ver personas,